Ok, en algún momento probablemente lo pensaste, ¿sí? En una conversación de amigos o caminando por la calle en algún momento dijiste, ¿sabes qué? Esta sería una muy buena idea para hacer un podcast. Y al igual que nosotros, si te atreves, el mejor lugar para empezar es Anchor, de Spotify, claramente. Es la forma más fácil para poder comenzar a hacer un podcast todo en un solo lugar. Déjame explicarte qué es lo que tienes. Anchor tiene herramientas que te permiten editar y grabar desde tu teléfono o computador. Puedes agregar la música de fondo que escuchas en todos nuestros capítulos, son de Anchor. Cuando publicas un capítulo, Anchor lo distribuye en distintas plataformas como Spotify o Apple Podcast. Y si cometes un error, lo vuelve a resubir. Te permite también agregar fotitos o portadas para los distintos capítulos. Y tiene todo lo que necesitas para hacer tu podcast de forma más fácil en un solo lugar. Y lo mejor de todo es que es gratis. Si quieres partir tu podcast, partir tu aventura dentro de este mundo, descarga la app de Anchor para iOS y Android o entra a anchor.fm para empezar. Haz que tu voz se escuche, atrévete, haz tu podcast y después compártelo con nosotros para que podamos comentarlo en el podcast. Ahora, disfruta este capítulo. Démosle. Ok, bienvenidos a un nuevo capítulo de Inversionista Millennial. Volvemos después de un par de semanas entre vacaciones, problemas de agenda y etcétera, etcétera, etcétera. Vuelve Inversionista Millennial, volvemos con todo, ya con quien les habla instalado de vuelta en Chile. Y me encuentro esta semana, como siempre, solamente con el señor Héctor Herrera. ¿Cómo está, Héctor? ¿Cómo están, auditores? Sí, tanto tiempo. Mucha alegría, han pasado varias cosas en la economía. Acá estamos dispuestos para ustedes, auditores. Estamos muy felices porque estamos planeando cosas nuevas. Queremos seguir entregando este conocimiento, nuevas ideas críticas, ideas como dar un pensamiento crítico sobre las cosas. Están pasando muchas cosas en Europa, Estados Unidos, y se vienen buenos tiempos. Así claro, que y también se vienen, estamos pensando también nuevos invitados también que tenemos en carpeta, gente sí, con la que ya nos hemos contactado. Estamos ahí cabeceándonos para traerle el mejor contenido que podemos hacer. Pero hoy día lo que nos convoca es hablar de noticias, lo que ha pasado especialmente en la última semana y media. Y partimos con la gira del presidente Gabriel Boric en Estados Unidos, junto con el ministro Mario Marcel. También se paseó por ahí por distintos bancos de inversión, se paseó por clasificadoras de riesgo, por la OECD, por el Banco Mundial, entregando más que nada como una visión de lo que está pasando en Chile, tratando de positivo. Sí, de cierta forma calmar un poquito las aguas de los inversionistas, pero principalmente lo que está tratando de hacer es atraer inversión para la economía. No sé, Héctor, tú que estuviste viendo un poquito más de noticias de esto, si le puedes comentar a los auditores qué significa fue tremendo, el presidente. No, y más que eso, hoy día hablemos de Gabriel Boric. Han pasado tremendas semanas en hechos clave. Uno de estos fue ya estar yendo a Nueva York con una serie de ministros, dentro de ellos el ministro Marcel. Estuvo en una semana de reuniones dentro de Nueva York, y al mismo tiempo participó en la 77 cumbre de la ONU, donde también habló de varios mensajes importantes. Entonces hay varias cosas que hablar. Con respecto a que se haya juntado con la gente en Nueva York, me parece tremendo porque entrega un sentimiento positivo a lo que es Chile. Un poco lo que aprendió la geopolítica es que no es intrascendente el lugar donde se hacen los acuerdos. Como acá lo están haciendo en Nueva York, que es una parte occidental súper importante, es decir, Estados Unidos, donde después de un discurso contra Venezuela y contra la guerra en Ucrania, es decir, estamos dando una posición sobre lo que Chile también está planteando dentro de esto. Entonces, se juntó, estuvo 2 días allá estuvo un par de días en Nueva York, se juntó con gente de Vanguard, BlackRock, Wellington, Moneda, así lo dicen los periódicos también, de gente de Bank of America, tratando de hacer nuevas concesiones, tratando de generar más inversionistas. Ya yo creo que él se dio cuenta también que el mercado de capitales es parte fundamental de lo que es Chile, porque no tenemos como industrias propias para levantar tampoco, si necesitamos inversionistas. Entonces, increíble. No sé si tú también querías aportar algo más, César, antes de que hablemos de lo que ha sido tu participación en la ONU. Oye, antes de eso a mí me llamó la atención lo que las gestiones del ministro de Hacienda, de Mario Marcel, en Estados Unidos, que, a ver, después de lo que pasó con el plebiscito,
hay que ser bien francos con esto y bien objetivo. El gobierno se pegó un costalazo por lo que pasó en el plebiscito de salida, para bien y para mal, pero Mario Marcel ahora da la impresión de que está de cierta forma ordenando un poquito lo que pasó después. Está hablando ya de lo que tiene que ver con el TPP-11, está hablando de los beneficios que podría traer, lo que causó cierta roncha en parte de la coalición de gobierno. Está también... Mario Marcel dio a entender que el tema del gasto público se va a controlar, de la deuda pública se va a controlar durante la próxima semana, durante el próximo año, perdón, incluso emitiendo menos deuda de la que se había planificado, que era uno de los temores que el mercado tenía, que en el fondo seguir emitiendo deuda comprometía a Chile en el pago de esto, y sin embargo Marcel dice, ¿sabes qué? No vamos a emitir tanta deuda, sino que vamos a tratar de sacar la plata de otras cosas. Entonces me llama la atención cómo Marcel está poniendo un poquito de paño frío a la situación actual de Chile, que es compleja. O sea, hablar de una situación de un país que ya con 3 retiros, una inflación que está bastante alta. A mí me pasó que volví, fui al supermercado y fue como, viejo, esto no estaba tan caro cuando yo me fui. Entonces igual es complejo y uno todo caro. Sí, o sea, no sé si todo está caro, pero hay diferencia en alimentos que uno compraba antes y ahora en el fondo están un poco más escasos o más complejos de poder tener. Está el tema de las bencinas, pasar por la bencina y la bencina a 1.300 pesos igual llama la atención, pero en el fondo me llama la atención, como te decía, lo que hace Marcel de calmar todo, alinearse de vuelta con el Banco Central, que es lo que en el fondo está presentando también el presupuesto 2023, donde ya están en conversaciones con el Banco Central para alinear las estimaciones a futuro. Entonces son cosas que, como les decía, son señales positivas que le está entregando el gobierno a los inversionistas afuera, incluso al inversionista de acá de adentro. Ahora, Héctor, no sé si tú tienes el comentario respecto a lo que pasó en la ONU. Sí, no, y también hablar de Marcel, a mí me encanta Marcel, yo creo que es como nuestro Jerome Powell, ¿cachai? Viene a salvarnos, yo creo que una persona súper buena, es tierno, como me acuerdo cuando, no sé si pasó esto, que apareció una noticia como justo diciéndole compren a la gente en la calle y compró una flor en la calle, así, se equivoca como en cosas, es extremadamente bueno como persona y aparte es muy inteligente. Creo que Chile se está posicionando en una forma clara de buscar, inversionistas. Pero sí quería irme a tus palabras de que, de lo caro también a decir que el mundo está en peligro y paralizado, según Antonio Gutiérrez, que es el secretario general de la ONU. Están pasando cosas súper, pasando un mundo multipolar a unipolar, se ha dicho, como tenemos cosas que están pasando en la guerra, donde hay puntos claves de pelea, que cuando uno se pone a pensar como los crímenes de guerra, Rusia, Ucrania. Estamos viendo, después vamos a hablar más, Italia, hoy día, domingo 25, se están haciendo las elecciones donde una candidata popular es fascista, declarada por los medios. Tenemos donde Liz Truss de Inglaterra hace poco tiene problemas en el Commonwealth, qué bonita palabra, donde unen millones de naciones. Entonces se están dando las cosas donde vamos a tener que empezar a generar relaciones, como Argentina entrando al BRIC, por ejemplo, que se van a tener que ir generando. Ya hablamos de la elección en Brasil, donde también se viene ahora. Pero de todas maneras Brasil siempre va a seguir siendo un país como autárquico, como que ellos van generando sus propias cosas, mucho impuesto a los de afuera y tienen que participar de los grandes, creo yo. Pero de izquierda, sí, pero la mano de Bolsonaro era alto distinta que la mano que tenía Lula, entonces ahora yo creo que lo que pasa, o lo que entiendo, es que en Brasil lo que sucede es que el ministro de Finanzas es el que controla el país más. Claro, que es lo que nos contaba la Natalie en su momento. Sí, y en ese momento como que es dentro de un ser más irracional. Ahora yo no sé si con un gobierno más de izquierda y más duro, y si lo hace bien, va a ser un ministro de Finanzas el que le lleve. Entonces eso puede generar dentro de un panorama global, no sé. Creo que cosas que van pasando. Bueno, con respecto a la ONU, me parece increíble lo que ha hecho y creo que fue hablar, y lo que esperaba la gente era de el plebiscito, de las cosas que vienen para Chile, y me gusta una frase que dijo, que dice: con toda humildad les digo, nunca un gobierno puede sentirse derrotado cuando el pueblo se pronuncia. En democracia la palabra popular es soberana y es la guía para todo gobierno. Yo creo que es increíble, a mí me gusta su lado democrático, el presidente Boric por lo menos. Al mismo tiempo recordó a Salvador Allende también, pero no de una vista de comunismo nada, sino de un poder de cómo la democracia hace que los pueblos puedan tener estados de bienestar.
Y yo creo que también creo en esa idea, y que es bonita, pero es muy difícil de conseguir, incluso utópica si uno lo quiere decir, pero la idea es poder, desde todas las veredas, poder ayudar, y eso requiere el esfuerzo de todos, pero ya es una idea muy bonita, difícil de lograr, y de repente se requieren diferentes pensamientos. Entonces, eso me parece bien. Ahora, yo también creo decir cosas que no han pasado tan buenas, como yo creo que el discurso de él fue muy bueno, pero por ejemplo lo que pasó con el tema de las credenciales de Israel, donde hay una columna, si no me equivoco, de Matamala que dice como amateur, y yo creo que una palabra súper fuerte, pero también son cosas como de geografía o de geopolítica que no se pueden dejar ya, no podemos dejar pasar. Claro. También lo que pasa ahora que estuvo en Colombia, felicitaciones a todos los NBA, ojalá que nos escuchen de allá, pero se puso a pelear contra o gente que esté allá y que estuvo en ese, porque a mí me encantaría poder escucharlo emocional al presidente, porque habla de cuando me enoja cuando eres de izquierda y no puede hablar de Venezuela, Nicaragua. Yo creo que es una palabra muy emocional, porque uno de esos lugares tiene que ir más a hablar de cómo qué hacer en tratados políticos antes de como irse en peleas, como decir, ¿por qué la gente de derecha no puede hablar de izquierda? Entonces, bueno, son dichos que a mí me parecen que, bueno, podrían haber sido de otra manera, porque también Venezuela reaccionó, un diputado de allá, Gallardo, si no me equivoco, pero increíble. Yo creo que la posición que ha tenido Chile en la ONU y cómo se ha desplegado viene a decir que queremos un dólar bajo, ojalá, de buenas inversiones, que si no viene apoyo de afuera puedan hacer un apoyo fiscal. El apoyo de la FMI del último tiempo, de que son 18 o como alrededor del 10% que genera el PIB, igual viene a decir que va a haber soporte de afuera. Entonces, tener esa mirada global apoyados de Nueva York me parece una apuesta increíble para Chile, y que ojalá podamos ir construyendo un país mejor. Impeque, pero hay que ver qué va a traer todo esto, si va a traer réditos positivos, réditos negativos. Yo día en el capítulo de la mañana comentaba que falta todavía ver en qué se va a poner de acuerdo el mundo político para el acuerdo de la nueva constitución. Da la impresión de que se va a hacer otro algo. Nadie sabe exactamente qué, pero otro algo va a pasar, y hay que ver qué tan bien lo toma el mercado, si lo va a tomar mejor de la convención anterior, o lo va a tomar como una forma de poder hacer cambios que son un poco más graduales. Al final, el tema de la gradualidad de los cambios tiene que ver, yo siempre lo explico con el Monopoly. Si a ti te cambian las reglas del juego a mitad del Monopoly, uno tiende a enojarse, pero al mismo tiempo, si son avisados, son con gradualidad, uno tiende como a tomarlo un poquito más suave. Hablando de medidas graduales y medidas que ya están acabando, por fin durante esta semana se anunció el fin del uso de las mascarillas y el pase de movilidad en Chile, siguiendo lo que sería ya una tendencia mundial. En Europa ya, mis papás cuando fueron a verme a Europa se llamaba la atención que la gente andaba para todos lados sin mascarilla, entraban al mall sin mascarilla, iba al supermercado sin mascarilla, al metro sin mascarilla. Ellos, al final, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar que, al igual que como a mí me tocó verlo, la gente va voluntariamente a seguir usando mascarilla en lugares donde se sienta más segura. Pero ya hace mucho tiempo en Europa ya el uso de mascarilla, el COVID pasó a ser ya un resfriado más. Entonces pasan estas cosas, y dentro de las cosas que llamó más la atención es el alza en las acciones chilenas de comercio y aerolíneas, principalmente por el hecho de que probablemente ellos se van a ver más beneficiados. Yo no veo una relación tan directa, así como 100%. Si uno viaja con mascarilla o sin mascarilla igual, o si uno va a comprar con mascarilla o sin mascarilla igual, pero quizá el hecho de que más gente ahora se sienta, entre comillas, más libre, probablemente derive en esto. No sé cuál es tu opinión respecto a esto. Yo no veo una directa relación, pero no sé qué crees tú respecto a esto. No, con respecto a eso, yo creo que eso habla un poco de la incertidumbre del mercado, habla de que pequeñas noticias, igual que en Estados Unidos, pueden golpearnos los precios de las acciones. Si viene una recesión global y todo lo que eso conlleva económicamente, que sean despidos, poca producción, salida inversionista, veo poco probable que podamos levantar aerolíneas, pero eso dejémoselo a los políticos, porque lo que está pasando también en otros países es que hay que tratar de levantar ese tipo de compañías, hay que tratar de vacapearlas, meterles dinero, porque es lo poco y nada, o lo poco quiero decir que tiene Chile con respecto a empresas que realmente nos muestran hacia el extranjero y permiten un flujo de capitales también.
Sí, no, oye, y... Con respecto al COVID. No, independientemente de eso, una de las cosas que quizá con el hecho de alza, lo que se espera en teoría con esto es que la gente vaya más a comprar, que la gente vaya más a viajar y todo eso. Eh, y mi pregunta de cajón que me cayó a mí cuando lo estaba leyendo en la mañana era: ¿hay presión inflacionaria respecto a esto? ¿Crees tú que hay una presión inflacionaria directa o una consecuencia? Para mí no es tan claro, pero no sabría cómo Funcionaria pensarlo. directa contra los precios, decís tú. No, Sí, yo creo o sea, que por ejemplo, si ahora que mm, no hay mascarilla y la gente puede ir al mall sin mascarilla, se eso afecta al consumo. Exacto. Es interesante la correlación, es como cuando te dicen que la correlación no tiene causalidad, como ese dicho, Y que puede, podría existir. causalidad y no casualidad. Sí, la causalidad y no la casualidad, yo creo que acá pueden pasar varias cosas y me gustaría tener un modelo predictivo de eso. Ahora esperemos que la no mascarilla, yo entiendo que en Chile por lo menos es algo que, bueno, nosotros somos como más tradicionales en general como sociedad, entonces seguimos ocupando, pero en otros países ya se había dejado hace un tiempo. Sí. Entonces, esperemos que aumente el consumo. Me gustaría que todos consumiéramos más porque como se ve el tema económico, ideal que ojalá se siga moviendo la economía. Bueno, y esto va a ir de la mano también con la baja en los precios de la bencina, que ya se anunció, o sea, y ya en octubre deberían empezar a bajar las bencinas por el tema de que los inventarios comprados ya están comprados con precios más bajos, entonces probablemente eso derive también en eso. Y se viene también la temporada de fin de año, que es la temporada donde el último trimestre en general, especialmente diciembre, es el mes con mejores ventas para el retail y para la gente la aerolínea. Entonces hay que ver, no tengo mis dudas respecto a mi teoría, pero hay que ver qué es lo que va a pasar. Oye, nos movemos a... Oye, no, espérate, con respecto al COVID, que no hablamos, como a mí me pareció que era súper interesante lo que está pasando, que desde el 1 de octubre nos dijo Jimena Aguilera, la nueva ministra de Salud, que vamos a dejar de usar mascarilla. Eso significa que en espacios públicos ya no vamos a tener que usar y solamente, incluso en los colegios, va a depender de los colegios, pero solo en recintos de salud. Y a mí lo que me llamó la atención era como a nosotros los chilenos se nos olvida rápido como en la memoria. Pero, por ejemplo, que el 31 de diciembre autoridades chinas reportan como el primer caso en Wuhan. Así como eso ya a mí me había pasado como muy lejos. Después que en marzo, el 3, informan del primer caso. Sí. Y eso yo creo que igual es... mandaron a todos para la casa. Y después empezaste a escuchar cosas de delantales desechables, mascarillas quirúrgicas, guantes, alcohol gel, ¿cachai? Es decir, varias palabras que nos vamos a ir como olvidando. Entonces como que hay un libro del MinSal como que habla de todas estas cosas y yo lo encontré súper interesante porque nos vamos a olvidar de hace poco como las residencias sanitarias, como el pic de usuarios. Hay muchas cosas que el COVID nos trajo, como también la adquisición de ventiladores. Imagínate, otro punto, la adquisición de ventiladores que se hicieron en todo cuando tuvimos el tiempo más crítico, cuando no habían camas. Entonces, a pesar de eso, también otro tema que a mí me llamó la atención era como la cantidad de vacunas, como Pfizer, AstraZeneca, ¿cachai? La Sinovac, y que todas tenían diferentes cosas. Entonces, acabamos de pasar una pandemia que es súper compleja en términos inflacionarios también, porque se inyectó mucho dinero. Pasaron cosas donde estuvimos encerrados, ahora vamos recién a salir. Eso, como lo dijimos, la mascarilla, aumentará el consumo. Yo creo que en un primer instancia sí, pero, y lo que vamos a hablar después, la subida de tasa, como viene el tema de que bajando una producción se vienen despidos porque no podemos cumplir con los números. Claro. Me puse a pensar también de que si la empresa, ahí nos vamos a dar cuenta, si es que se nos van los inversionistas, quiénes son los chilenos que se quedan acá para poder mejorar el país, porque si se nos van, imagínense lo que pasó en Rusia cuando se fue el McDonald's y así, es decir, se te va, no. Es como que se me vaya, no sé, a ver, los cines, así como Cinépolis, se me vaya gente como, a ver, alguien grande que sea afuera. No sé. Serían los que se quedarían. No sé, ya, se me queda. Es decir, poder darle valor a ese tipo de gente que se queda, cosas que solo... Barrick, bueno, las mineras se nos irían y todo ese tipo de cosas. Parte de las salmoneras, si es que cae el salmón o si Chile se vuelve muy malo como país, poco seguro. Claro. Pensemos en toda la inversión, entonces al final solo nos quedaríamos con los chilenos a tasas altísimas.
no, complejo. Y eso al mismo tiempo con polaridad de mundo y guerra es complejo. No, sí. Bueno, dentro de lo que comentaba Héctor tangencialmente hace un par de minutos, tenemos lo que pasó esta semana con la Reserva Federal subiendo las tasas de interés, principalmente como el método clásico de controlar la inflación. Claramente ellos están mucho más detrás de la curva de alzas que nosotros, recién van en, no sé si corrígeme Héctor, están cerca del 4 y algo. No, llegaron a 3, entre 3 y 3.25 el rango. 3 y 3.25. El target es 4. Que es de 4.75, entonces están Sí. esperando alrededor de 2 alzas más lo que queda año. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que principalmente, al final, más que la subida de tasas, que era lo que se esperaba para poder controlar la inflación, lo que se queda es el discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que dice principalmente dos cosas. Dice, uno, la economía está recién entrando en el proceso como de recuperación después del COVID, y los mercados probablemente van a tener 2 años complejos. El mercado tanto inmobiliario como el mercado de acciones, principalmente porque todavía estamos en un proceso de ajuste, y dentro de las principales cosas que dice es que espera una caída del 20% en los precios del mercado inmobiliario. ¿Qué tanto debería estar el auditor asustado respecto a esto? No tanto, principalmente porque es difícil que se genere una crisis financiera como la del 2008 por razones de especulación, o sea, no es la misma crisis, pero es el mismo reajuste en los precios, y también eso probablemente se traspase al resto de la economía. Nosotros ya estamos viendo reajuste importante en temas de precios de casa. Sin embargo, la UEF sigue subiendo, el dólar sigue subiendo, porque el dólar estadounidense, en el fondo, el índice de la fortaleza del dólar está en máximos de 20 años. Entonces, no sé qué es lo que te queda a ti respecto a todo lo que dice Jerome Powell, que al final lo que dice es que estamos entrando en una nueva etapa, pero al mismo tiempo lo peor parece que está por venir. Sí, mira, yo me quedo con una frasecilla como las del bronce que dice "We hope the best, we plan the worst". En definitiva, lo que está pasando acá es cosa increíble. Ya están diciendo la Reserva Federal que no va a dejar que se le vaya la inflación, es decir, que no se le vaya en collera. Eso significa que ellos todavía, dentro de su bolsita como país, tienen mucho porque todavía pueden esperar. Pueden tener un año más de alza de tasa, y eso lo que va haciendo, no lo pensemos como una pirámide o como una estafa piramidal, pero imagínense que los países donde más recibimos dólar y nos cuesta más, se nos va haciendo también más caro. Entonces, ¿quiénes van muriendo primero? Igual que lamentablemente en la economía, en mente económica, es la gente con menos dinero. Acá van a morir los primeros con menos dinero, los que tienen menos conexión hacia arriba, hasta que muere Estados Unidos, que es la cabeza. Incluso Europa muere antes. Entonces, ellos tienen todavía mucho por subir, se pueden soportar una subida de escala, pero ¿qué es lo que está pasando en otros países? Que están obligando a subir las tasas también para que se pueda controlar. Ahora, me gustó mucho lo que hizo Japón antes de ir a esto, que tuvieron reunión reunión de política monetaria, y dijeron, no sé si dijeron lo mismo que te voy a decir, pero dijeron como así en palabras: me importa un pico lo que va a pasar, porque al final lo que vamos a hacer es vamos nosotros a salir a comprar, como a detener lo que está pasando, no vamos a dejar que sea el mercado. Entonces van a seguir manteniendo sus tasas que son negativas. Entonces eso es súper fuerte también, a medio como de una medida política que no lo pueden hacer los países que son pobres. No sé qué opináis tú. No, pues, bueno, dentro de la mañana, una de las cosas, pues yo había visto el tema de la intervención del yen que hizo el Banco de Japón, y al mismo tiempo ellos todavía tienen tasas negativas, y la gracia es que el artículo que leí en la mañana decía que Japón se mantiene como el outsider, como el que está fuera del G7, haciendo cosas que el G7 no está haciendo. No puede ser. Todos están subiendo tasas, todos están tratando de controlar la inflación, y Japón dice: las pasaron al público. Sí, ¿sabéis que como que nosotros vamos a hacer lo mismo? Bueno, Japón lleva haciendo un caso de estudio por mucho tiempo. Con Argentina, es un escaso estudio. No, pero Japón es distinto, porque Japón tiene harta plata. Y Japón es millonario. Y Japón es parte del G7, y ahí entra todo lo que tiene que ver con lo que pasó con el primer ministro que se murió, con Shinzo Abe, y ahí el Abenomics y todo esto, y cómo él hacía políticas económicas no tradicionales para poder
manejar la economía japonesa. Pero al final todo el resto de los países están subiendo las tasas, menos Turquía, que Turquía presenta cerca de un 100%, 80% de inflación en el año, y el otro día dijeron, ¿sabes qué? Vamos a bajar las tasas para fomentar la economía, que es como y para combatir la inflación. Entonces es como todo lo contrario de lo que uno tiene que hacer. Pero hay que ver cómo, bueno, Turquía lleva años siendo como no un buen ejemplo de política económica, entonces hay que ver cómo les va a salir este experimento. Da la impresión de que no les va a salir tan bien si seguimos como los estándares de... Por eso se están aliando a los malos, yo creo. ¿Tú, a los rusos y tú? Sí, porque al final, obvio, porque todas estas economías que necesitan valerse por ellas mismas, por ejemplo, al final lo que está haciendo Turquía, si se le van ellos tienen economías estables, como Rusia, ellos pueden valerse pura economía rusa para mover su economía. Claro. En Turquía pasa lo mismo, en China pasa lo mismo, entonces al final, si ellos buscan nacionalismo, al final hacen que todas estas economías suban y podamos ir a matar a la extranjera. Entonces, lo que pasa en Argentina es lo mismo. Argentina es un caso de estudio por lo mismo, porque para poder levantar ese país necesitáis un país nacionalista. Es decir, no hay otra forma de que podáis matar esas deudas, podáis matar todo lo que conlleva respeto a los países vecinos. Entonces, tenéis que unirte a ese bloque, que buscan como también ser potencias dentro de sus propias ideas, creo yo, porque ninguno de esos países aceptaría los gobiernos de los otros. Bueno, eso es lo mismo que pasa, bueno, y nos movemos también a lo que está pasando en Europa con yo diría ya que es como una tragedia lo que está pasando en Europa. O sea, tenemos inflaciones descontroladas en toda Europa. En el Reino Unido ya lo que era como la fundación más grande por 70 años, que es la reina, ya no está. Estamos con una primer ministro que en el fondo está recién armando coalición de gobierno para tratar de enfrentar una crisis energética que es sin precedente en toda Europa. Tenemos también Rusia, que anuncia una operación militar un poco más grande, masiva, entre comillas, que significa que ya los soldados que están en retiro o incluso que están en descanso van a tener que pasar al frente de ataque. Y estos plebiscitos cerca de las regiones que están, plebiscitos falsos, en las regiones que están junto con Ucrania, donde está tratando de hacer Rusia lo mismo que hizo con Crimea, o sea, está tratando de comérsela por una vía, entre comillas, democrática, pero al mismo tiempo es una Rusia que está 100% desfinanciada, y que en caso de que se le caiga el amigo chino, que da la impresión de que China también está en problemas financieros importantes, se le complica todo a Rusia y se queda sin aliados prácticamente. Entonces, no sé cómo ves tú la gran crisis, la tragedia económica en Europa, todo lo que está pasando, ¿cómo lo ves tú? Sí, Europa hoy día también es otro caso de estudio, porque están pasando varias cosas, no solo en un país, sino en la Unión Europea completa. Lo que también queríamos hablar, que Alemania tuvo que nacionalizar Uniper, que es una empresa que era importador de gas ruso, es decir, una empresa de energía. Que ¿por qué la tuvieron que nacionalizar? Porque al final su mayor proveedor era Rusia. Entonces desde que partió la guerra en Ucrania tuvieron que cerrar en definitiva sus pipelines o sus tubos, y empezó a caer el valor de la acción hasta un 90%. Entonces al final, ¿qué es lo que también le estáis haciendo con todas estas sanciones que genera la Unión Europea? Ahora hiciste que Uniper metiera 29 billones de euros ahí, inmediatamente. Entonces, y después tenía el Nord Stream o Gas Stream, otro tubo gigante que tienen, que es un super proyecto. Entonces al final son puras movimientos geopolíticos que también afectan a los países. Me llama mucho la atención todo lo que he hablado. También yo quería hablar mucho de Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia. Entonces al final también la presidenta que viene a representar abiertamente el fascismo. Todavía no gana. Todavía no gana, pero es la favorita. Abiertamente el fascismo, o por último pensando que un país como Italia, es decir, Mussolini, si no me equivoco, ¿cierto? Yes. Sí. Es increíble, ellos tienen un pasado, imagínense. Entonces todo lo que está pasando por ese lado. También lo que hablamos de British Prime Minister, o Liz Truss, ahora que la primera ministra que justo asumió un poquito antes de la muerte de la reina, incluso la alcanzó a ver, ¿o no? O post, sí, yo no me acuerdo. 2 días antes. Increíble. Justo pasó eso. Es una persona que también viene a unir el Commonwealth. El Commonwealth, increíble, son varias naciones, de que va desde Canadá, y algunos tuvieron
Sí, pero ya, son naciones como que de esta unión donde están todos estos países como Canadá, Australia, Nueva Zelanda, y que participan donde el rey es el primer monarca. Entonces yo creo que hoy día lo que yo hubiera hecho si soy ellos, digo, ¿quién quiere participar? Y si igual va a ser un mundo polarizado. Entonces es complejo la situación que se le viene a ella, y también tratamos de que sea algo mejor que Boris Johnson y que esté como en línea con lo que hoy día una nación que está fuera de la Unión Europea tiene que hacerlo. Claro. Con respecto también a lo que pasa en Ucrania y Rusia, me parece como terrible, hoy que ya están saliendo a la luz todos estos crímenes de guerra, las violaciones a los derechos humanos, porque es increíble que hay 4 o 5 puntos de guerra donde todos los días se libran batallas, donde claramente no tenemos aliados como humanos, pero sí los tenemos a nivel tecnológico, y Rusia velando por otro lado, y buscando también, leyendo, te das cuenta que China también se ha juntado con Ucrania y son como amigos. Entonces lo que le están tratando de decir a Rusia es como, ya, pelea con todo lo que podáis, da lo mejor, pero acá no nos hagáis bombas atómicas porque si no todos nos vamos a ir contra ti. Entonces igual es un bloque, pero le están diciendo, saca todo lo que podáis, así como, pon tu mejor artillería, ponte a pelear, así, ponte a pelear. Juan, saca tus mejores aviones, tus mejores bombas, todo tu arsenal, pero por favor no tires bombas atómicas, ¿cachai? Y sabéis que los de allá son solo ucranianos apoyados tecnológicamente. Entonces, es increíble, porque ahora también lo que están haciendo y lo que está pasando en esa parte del mundo son los referéndums para unir parte de las ciudades que se han tomado. Claro. Como ya, salgámonos rápido de esto, o vámonos fuerte, porque también estaba leyendo las declaraciones de un oligarca ruso que dice, ¿ustedes creen que Rusia va a perder sin tirar las bombas atómicas? ¿O creen que Rusia va a perder la guerra? Es decir, me parece difícil, después de llamar a 300.000 personas con nombre y apellido, es decir, es duro para un país. Entonces, es complejo lo que se venga también en tema energético, porque nosotros estamos recién entrando a la primavera acá en Chile, y afuera están entrando al otoño, luego el invierno. Entonces, es complejo en términos de que ellos van a sufrir crisis o van a tener que repartirlo de otras maneras. También lo que está pasando con los fertilizantes, que si es que ya no nos ponemos de acuerdo va a venir una crisis alimentaria porque no vamos a poder producir lo que necesitamos. Exacto. Entonces, llevarlo a todas esas miradas, a llegar a un punto en común, dentro que también se están existiendo bloques nacionalistas por varios lados, me parece algo que es digno de estudiar. Y eso es mi mirada europea. Dentro de las cosas viniendo de allá, la crisis energética va a ser grave en el otoño. Va en el otoño y ahora en el invierno europeo. Violenta. Va a ser grave más que, por ejemplo, dentro de las estimaciones sale que el 40% de los negocios en Alemania están con riesgo de quiebra por el aumento de los precios de la electricidad. Y eso igual es gigante. Y dentro de lo que comentáis tú respecto a China, yo creo que China está tratando de apoyar a Rusia dentro de lo que más se pueda, pero ellos tienen problemas gigantes dentro de lo que estoy leyendo acá por parte de Bloomberg. Parece que más de 340 proyectos inmobiliarios, hay personas que ya no están pagando su deuda, principalmente porque creen que el gobierno no está apoyando suficientemente esto para poder los proyectos, principalmente porque creen que el gobierno lo está apoyando como de forma no lo suficientemente fuerte. Y una de las cosas que principalmente se comentaba con todo este tema de lo que está haciendo Xi Jinping, que es meter de cierta forma todo debajo de la alfombra, con el tema de la política cero COVID, que da la impresión de que ahora terminó, y con el tema de lo que pasó la semana pasada, de que prácticamente le dicen a los habitantes de China que no tienen que tocar a ningún extranjero porque les va a dar monkeypox. Entonces son cosas que para el analista económico, Xi Jinping está metiendo todo debajo, lo sucio que tiene, los problemas debajo de la alfombra, y los economistas ya están con un sentimiento un poquito más pesimista respecto al gigante chino, y eso es algo que a China no le cae bien, al mundo no le cae bien, y principalmente yo creo que a Rusia no le cae para nada bien, porque se queda sin el apoyo que necesita, cuando esta era probablemente la oportunidad para poder
de cierta forma manejar o salir ganando desde lo que sería como este gallito que ha tenido históricamente China con Estados Unidos. Eso. Oye, hablemos de lo que pasó en el mundo de las criptomonedas esta semana, ¿o tiene algún otro comentario? Cripto. No, démosle con las cripto. Partimos con, primero, luego de todo lo que ha pasado, nos encontramos en pleno cripto invierno. Cripto invierno, hace frío. Sí, hace frío, las criptomonedas parece que ya a nadie le importa Bitcoin, a nadie todos se fueron de la iglesia. Exacto, ya no queda gente en el estadio. Pero ya no queda gente en el estadio. Pese a todo, nos quedan algunos coletazos por ver. El ex presidente de la fundación Terra, Don Kwon, el coreano que de cierta forma hizo un funado más dentro de todo el criptomundo. Dentro de todo este mundo del criptomundo. Supuestamente hay una orden de detención en Corea del Sur para poder llevarlo preso. No estoy seguro si lo encontraron o no. Yo no he visto todavía en mis redes sociales que lo han encontrado, pero da la impresión de que está bien fondeado. Yo te diría como, esto fue como lo que le dice Ennio Carota, como buena idea, como mal ejecutada. Malas ejecuciones, sí. ¿Caché? Como es una súper buena idea, pero es como estáis matando es un algoritmo el que tiene el sistema atrás, entonces es quebrable por algún lado, se lo hackearon y era como, oye, hiciste una bonita iglesia, tenía todo espectacular, pero era hackeable, ¿cachai? Y eso pasó. Claro. Y eso es lo grave, si no, ¿es un funado? Sí, es un funado, pero yo diría, no lo harían funar. Oye, sabéis que no es tan es complejo porque debe dinero, sí, pero por ese lado, pero por otro lado era una muy buena idea, ¿se entiende? No, sí, era una muy buena idea, pero yo creo que se apuró y pecó de soberbia. Pecó de soberbia, le fue muy bien. Sí, yo siempre saco a la luz que hubo un tweet por ahí de alguien que le advirtió lo que iba a pasar y nunca prestó atención. Entonces, yo creo que probablemente debe ser la primera persona que dentro del criptomundo, dentro de todas las estafas, que está siendo 100% seguido por la justicia, lo que puede eventualmente marcar un precedente con algún otro él y la mina que se robó las cripto, ¿te acordáis? Con su pareja que se robaron millones y estaban... ¿No te acordáis? Yo no me acuerdo de su historia. También hay uno que hay un documental de Netflix de un tipo que supuestamente se murió y que tenía siempre dice... Está ese documental también, pero este probablemente es la primera persona que está afrontando como consecuencias legales respecto a esto. Entonces hay que ver qué es lo que va a pasar, de qué forma se va a tomar, de qué forma va a terminar esto, y si es que, no sé si lo encontraron o no, los coreanos. Ay, nomás. Oye, pero si no es tan duro que muera uno y más su esquema que se creó, ¿no? O sea, no es eso, pero yo creo que por lo que más los persiguen es por tiene que pagar. Es que él tiene que pagar. Tiene que pagar, pues sí, pues. Mucho dinero detrás. Sí, tenemos también lo que pasó con el merge de Ethereum, que lo estábamos comentando offline también con Héctor, que pasó la semana pasada, y se promocionó como si hubiese sido la nueva llegada de Jesucristo al mundo. Es importante lo que pasó con Ethereum durante el merge, pero según lo que se comenta, o sea, según lo que plantea Vitalik Buterin, que es el CEO de la Ethereum Foundation, que es similar a lo que fue Don Kwon para Terra, esta es solamente la primera de las múltiples transformaciones que tiene, y dentro de lo que se comenta principalmente por empresas ligadas más a Chile, por ejemplo, acá en el Diario Financiero aparece Guillermo Torrealba, el CEO de Buda, diciendo que estamos en el nacimiento de lo que es probablemente el cambio más importante de los últimos siglos, y recomiendo dedicarle más tiempo. Yo creo que eso es un poco muy optimista con lo que está pasando con Ethereum, siendo que todavía como que no hay nada tan concreto, pero las siguientes etapas se llaman The Surge, The Verge, The Purge and The Splurge, que son como los siguientes estados en un proceso de largo aliento. Para los que son más metidos en lo que sería el cripto universo, criptomundo, la criptomoneda Cardano, amada por muchos, odiada por la misma cantidad de gente, lleva haciendo esto durante mucho tiempo, y durante esta semana también hubo un cambio, que es el hard fork durante esta semana, que también ha llevado estos cambios.
Y lo que principalmente llama la atención es que, pese a que estamos en el cripto invierno, los proyectos siguen funcionando, los proyectos que son más serios. Y después, cuando en el 2024 todos se acuerden de las criptomonedas y todos vuelvan a decir, oye, esto es tan novedoso, tan nuevo, todos estos proyectos son los que probablemente van a salir ganando y van a ser los que van a ser un poco más, van a verse un poquito más bonitos. No sé cuál es tu impresión respecto a todo lo que está pasando con Ethereum, The Verge y todo esto. Sí, no, yo creo que están pasando hartas cosas en el criptomundo súper interesantes, partiendo primero por este Ethereum Merge, que al final lo que hizo es pasar de Proof of Work a Proof of Stake. Proof of Work en términos de que antes juntaban muchos procesadores, así es que resolvieron un problema, gastaban mucha energía y generaban un Ethereum. Hoy día lo que sé con Proof of Stake es que necesitáis gente que ponga dinero y como que pueda hacer la transacción como legal. Entonces ellos ponen parte de su dinero y si no sale al final esta fundación toma el dinero. Entonces hay otro mecanismo que gasta el 99% menos energía, se supone. Exacto. Y yo creo que está bien. Ahora, el tema es de los contratos inteligentes, y me gusta mucho también las visiones que aparecen de parte de José Gregorio y de gente que dicen, claro, todavía no hay uso, me parece que es increíble tenerlo. Pero sí es una muy buena idea, yo creo que es una tremenda buena idea. Hay gente que dice un esquema piramidal, yo creo que más que eso son las nuevas tendencias que van a tener que venir, porque al final todo va a un mundo digital. Sí, es parte de la digitalización de la economía. De la economía, del mundo, de la independencia, lo que estamos viendo hoy día. Es decir, no puede ser que un país dependa de su moneda si el país es penca. Es decir, puede decirlo así, o que si tenía un gobierno que es, por decirlo de otra manera, como corrupto, malo, negligente, ¿por qué tú deberías creer en esa moneda independiente de tu vida en ese país si tú eres dueño de ese país también? Hay otros pensamientos mucho más diversos que no van en consideración. Ahora, con respecto al Ethereum, me gusta, es decir, lo que pasó acá, yo también esta idea de otra persona, es que claro, cuando se producen cosas grandes de este tipo, como una empresa que salga en bolsa, una IPO, siempre pasa lo mismo. El día, 2 días después sube el precio, después cae de manera dura, y en este caso fue un 15%. Yo no diría que hay que salirse de ideas como esta, sino adaptarse a esto. Yo creo que también hay que esperar que el próximo año también viene esto de Bitcoin, donde vuelve a recortar la recompensa a los mineros. No me acuerdo si el próximo o el que viene. Entonces son procesos, la economía está de esta manera. Yo lo único que creo es que hay que tener ideas y apostar por ideas, y no es como la puse y salgo mi dinero, y ya no es un buen minuto para invertir si es que no te sientes como muy confiado, porque las tasas van hacia arriba. Exacto. Los rendimientos no son los de antes, no te vas a encontrar con un 30, un 20, sino cosas más moderadas, y gente que también está haciendo su esfuerzo para mover la economía del otro lado y entregar ese dinero. Entonces es más difícil. No, impecable. A mí lo que me pasa con todas estas cosas, yo entiendo a la gente que es reticente como a revisar todo el tema de las criptomonedas por la buena y mala fama que tienen, pero al mismo tiempo yo creo que no cerrarse una idea sin explorarla antes, como que me parece un acto que no le veo mucho sentido. O sea, yo no soy 100% así, yo creo que la digitalización de la economía se viene, es algo que va a pasar. O sea, pensar que la salud ya está digitalizada, que ahora con un reloj uno puede sacar un ecocardiograma y mostrárselo al doctor, es algo que en su momento está impensado, que uno puede pagar. El otro día fue a pagar al supermercado con el Google Wallet, con el teléfono, y el tipo me quedó mirando así como, oye, ¿qué le pasa a esta persona? Entonces son cosas que se vienen. Todo en China ya muchas cosas están linkeadas a teléfono, a cosas inteligentes, a la tecnología, y me da la impresión de que este es un paso más y hacerle la vista gorda, porque en el fondo es algo que yo no entiendo, algo lo que yo no me quiero meter. Me parece un error. Lo que sí, y yo acá avalo, es que existe mucha este estigma en contra de las criptos, viene por parte de el lavado de dinero y todo eso, pero también por la gente que está detrás. O sea, que generalmente tiende a ser gente soberbia, que dice como, no, las criptos son mejor que todo el fiat, que todo el dinero está a punto de colapsar y todo eso. Pero en el fondo, ¿de qué forma tú invitas a la persona externa que entra a tu mundo si lo haces de una forma pedante y soberbia? Entonces como que es como tratas de invitar a alguien a tu casa, pero al mismo tiempo le dice, oye, ya, siéntate en el piso y no te voy a dar comida o no te voy a invitar. Entonces como que
como que la falta de hospitalidad para poder entrar y traer nuevas personas me parece extraño. Oye, y finalmente lo último que me gustaría comentar respecto a esto es lo que está pasando en El Salvador. En El Salvador hay un problema grande en términos de lo que está pasando en la economía. Todo los maximalistas de Bitcoin aplaudían a Bukele porque él estaba haciendo un experimento que ningún país estaba haciendo, está minando criptomonedas, pero da la impresión de que El Salvador necesita harta plata para poder salvar a su economía. Sin embargo, parece que las fuentes tradicionales de financiamiento, ya sea Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, no están apoyando mucho a Bukele. Entonces mi idea y mi teoría es que probablemente algún inversionista privado asociado a las criptomonedas va a salvar a El Salvador en cierta medida, o va a haber de cierta forma un crowdfunding o algo así. No estoy muy seguro, pero sería eventualmente el primer salvataje privado que tendría algún país. No sé cómo ves tú lo que está pasando en El Salvador, que me pasa lo mismo que pasa con el criptomundo, como que la mitad de la gente lo ama, la mitad de la gente le carga. Entonces no sé qué crees tú respecto a lo que está pasando con esto. No, yo creo que lo que está pasando en El Salvador es un cambio más profundo también de las políticas que tiene el presidente Bukele con respecto a los ladrones, el tema de las cárceles. Yo creo que está entregando una política más disruptiva también, porque su economía principalmente se basa en transacciones o gente que manda dinero de hacia afuera también, que es gran parte de la plata de El Salvador. Entonces, sí, una idea de esperar. Yo creo que es súper fácil comentar ahora en tiempos que están mal, porque antes siempre fue una buena idea. Yo creo que es cosa de tiempo. Y lo que pasa en ese país también es un problema más del origen, de cómo se desarrolla, su nivel económico, nivel de pensamiento, cultural. Entonces, me parece que a los ojos del mundo, por supuesto, es ser malo porque es revolucionario, pero de lo que pueden subsistir, yo creo que incluso si no pueden aliarse a Occidente, no tendrían problemas con aliarse al otro lado. ¿Qué opinas tú, César? Me empezó a sonar el sí, teléfono. Está bien, yo creo que hay que terminar también. Un profesional de verdad. Sí. No, yo creo lo mismo. Creo que hay harto estigma, como te comentaba, con lo que está pasando con Ethereum. Con El Salvador. Con El Salvador, incluso con cosas que pasan en la vida real. Tengo acá en la pauta que, por ejemplo, Colorado empezó a aceptar Bitcoin para pago de impuestos, usando PayPal. Entonces son aplicaciones de la vida real y cómo las criptomonedas están cambiando nuestro día a día. Yo creo que el experimento Bukele tiene harto que dar todavía. Especialmente hay que ver qué es lo que va a pasar en el próximo bull market, porque, a ver, todos dicen, oye, a Bukele le falta plata, pero todos nos olvidamos que mi compadre está minando criptomonedas usando la energía de los volcanes, y lo está haciendo calladito, y después, cuando probablemente el 2024 empiece a subir el precio de Bitcoin y empiece a recuperarse, todos van a decir, oye, Bukele lo hizo tan bien, porque cuando tú estás en momentos malos, nadie es amigo tuyo, pero cuando vais ganando, todos se suben al carro de la victoria o hablan con el diario del lunes. Entonces yo creo que por ahí hay que ir viendo qué es lo que va a pasar. Como te decía, faltan todavía por lo menos 1 año y medio para que empiece el nuevo bull market. Entonces hay que ver cómo lo va y qué es lo que va a hacer finalmente para poder financiar su país. O sea, el hecho de que estén todos los precios indexados a Bitcoin igual es complejo, más con un Bitcoin que se mueve harto. Me gustaría hacer así como un experimento y viajar a El Salvador y ver cómo es vivir en El Salvador con Bitcoin. Solo así como hacer un experimento, irme como un par de días para allá. Yo lo haría. Y grabaría así como un blog, un video en YouTube o algo así. Introducción al Bitcoin rápidamente, métodos de pago, transacciones, todo lo que se pueda. Claro, ¿y cómo lo hace? Oye, el tema de los cajeros automáticos, sorprendentemente en muchas partes se usa.
Yo me acuerdo que en Italia una vez fui a ver una película, un mall, y en el mall había un cajero automático de Bitcoin y tú ponías tu cuenta y te tiraba los euros para afuera. Entonces hay gente que está subestimando lo grande que está haciendo esto, incluso en bear market. Entonces, insisto, la invitación acá no es a que usted meta toda su plata en Bitcoin o que meta toda su plata en Ethereum, sino acaso nosotros le contamos lo que está pasando y si lo quieren hacer bien, si no, más que nada, siempre utilícenlo como una oportunidad de aprendizaje. Yo creo que eso es lo mínimo que uno podría hacer como un ciudadano, un nativo digital dentro de este mundo. Eso, oye, capítulo un poquito más corto de lo normal, pero dentro de todo queríamos volver, empezar a tomar, empezar a calentar las gargantas, empezar a calentar el cuerpo, principalmente para decirles que volvimos de verdad. Eso. Vamos a estar un poquito más, estamos viendo distintos invitados, incluso estamos viendo ya visitar gente en vivo, que tenemos planeado ir por Antofagasta para ir a visitar a la Natalie y grabar un capítulo. Entonces son cosas que van a ir pasando, son cosas que van a suceder en un futuro. Hay harta gente que le encantaría volver al podcast en un futuro, que ya nos han comentado. Entonces, Héctor, ¿cuál es el mensaje que le quieres dejar al auditor? El mensaje es que queremos generar contenido crítico, pensamiento global, que puedan aprender de nuevas ideas, que podamos entregarle herramientas para poder generar mejores ideas, quizás dinero, quizás negocio. Yo creo que eso es lo que necesitamos hoy en día, también entregarle educación financiera, poder apoyarlo en todo lo que ustedes necesiten y estar siempre actualizados para hacer un programa bueno, ético, ojalá sin un pensamiento político y crítico. Perfecto. Oye, mi mensaje para el auditor principalmente es decirles que volvimos, que estamos con hartas ganas de poder entregar contenido, que esto lo hacemos principalmente porque nos gusta hacerlo, nos gusta poder explicar y creemos que en un mundo globalizado como el que estamos, donde pasan cosas tan complejas, tener a alguien que te entregue una visión quizá un poquito distinta, diría, un poquito más, yo siempre lo digo que un poco más despelotada, donde nosotros hablamos como desde nuestra guata, sin tanta pauta, es algo que la gente valora y nosotros lo hacemos como decía, como si estuviésemos sentados en una mesa y ustedes se sienten con nosotros. Esa es la idea que tenemos nosotros y espero que pues, dentro de todo lo que hemos comentado algo les sirva o algo hayan aprendido algo con nosotros. Eso, los dejamos invitados a que nos sigan en nuestras distintas redes sociales, en Instagram, en Twitter, en LinkedIn. Tenemos también nuestra página web donde está todo ordenado, donde ya está todo a pasar. allá. Los invitamos a que también nos pongan rating en Spotify, que nos sigan en nuestras redes sociales personales también, si nos quieren seguir, donde de repente nosotros subimos cosas súper random de nuestra vida. Y suscríbanse a todo, y estén atentos porque se vienen hartas cositas, y suscríbanse para poder invertir en su futuro. Que tengan muy buena semana. Chao. Las opiniones realizadas en este programa no deben ser interpretadas como recomendaciones o asesorías financieras. Estas solamente tienen propósitos educativos. Si quieres estar al tanto de nuevos capítulos, síguenos en Instagram como @inversionistamillennial. ¿Quieres enviarnos alguna consulta? ¿Te gustaría estar invitado a algún capítulo y hablar respecto a ciertos temas? Escríbenos al mail inversionistamillennial@gmail.com y búscanos como Inversionista Millennial en tu plataforma de podcast favorita y suscríbete para más contenido asociado al mercado e inversiones.